En el presente video vamos a hablar acerca de las diferentes funciones trigonométricas de los siguientes ángulos notables. Por lo general los profesores nos hacen memorizar tediosas tablas o utilizarlas para hallar los diferentes valores de las diferentes funciones trigonométricas de acuerdo al ángulo. Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos hallar la función trigonométrica de la cotangente del ángulo 53, nosotros tendríamos que utilizar esta tabla o caso contrario tendríamos que memorizar ese valor. Por ejemplo, la cotangente del ángulo 53, de acuerdo a esta tabla, viene a ser igual a 3 cuartos. Lo que nosotros proponemos es no utilizar o no memorizar este tipo de tablas, sino nosotros proponemos, por el contrario, utilizar una forma más fácil de poder aprender estos valores. Lo que nosotros sugerimos es memorizar estos triángulos donde tenemos que tener bien presente dónde se encuentran sus ángulos y dónde se encuentran sus lados. Por ejemplo, tenemos que tener presente que en el lado opuesto del ángulo 30 se encuentra el número 1. Tenemos que tener bien presente de que en el lado opuesto del ángulo 60 se encuentra la raíz de 3 y que su hipotenusa es 2. En este caso tenemos que tener presente que el 3 se encuentra en el lado opuesto del ángulo 37, el número 4 en el lado opuesto al ángulo 53 y su hipotenusa es 5. Así como en el caso del triángulo de 45 grados, que su hipotenusa es igual a raíz de 2 y que sus catetos son igual a 1. Sabiendo esto, se nos va a hacer muy sencillo poder calcular las diferentes funciones trigonométricas de estos ángulos. Por ejemplo, en el caso del triángulo de 30 y 60 grados, para nosotros saber las diferentes funciones trigonométricas de estos dos ángulos, lo único que necesitaríamos, además de memorizar este triángulo, sería la mnemotecnia de SOHCAHTOA. Acá le escribimos la mnemotecnia de SOHCAHTOA: So, Ka, Toa. Estos espacios los rellenamos con la H, que viene a ser de la hipotenusa, y acá ponemos una pequeña división de esta forma. Esta sería la mnemotecnia de SOHCAHTOA. Esta primera parte de la mnemotecnia pertenece a lo que sería el seno. La S representa al seno, que vendría a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. Esta parte de la mnemotecnia significa el coseno, que vendría a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y esta parte de la mnemotecnia vendría a ser la tangente, que vendría a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Como lo mencionamos, la O representa al lado opuesto del ángulo analizado, la A representa al lado adyacente del ángulo analizado y la H representa a la hipotenusa. Si nosotros queremos hallar, por ejemplo, el seno del ángulo 30, entonces procedemos de la siguiente forma. Utilizaríamos esta parte de la mnemotecnia, donde nos dice que el seno viene a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el lado opuesto al ángulo 30 vendría a ser el valor de 1 y su hipotenusa viene a ser el valor de 2. Por lo tanto, el lado opuesto, 1, lo colocamos acá en el numerador y la hipotenusa en el denominador. Entonces el seno de 30 vendría a ser igual a 1/2. Si nosotros queremos calcular la cosecante del ángulo 30, la cosecante del ángulo 30 viene a ser simplemente la inversa del seno de 30, es decir, viene a ser la inversa de 1/2. En este caso, la cosecante del ángulo 30 vendría a ser igual a 2 sobre 1, lo cual nos da el valor igual a 2. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular el coseno del ángulo 30, procedemos de la siguiente manera. El coseno del ángulo 30 viene a ser igual, de acuerdo a la mnemotecnia, al lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el lado adyacente vendría a ser raíz de 3. Entonces lo colocamos en el numerador, raíz de 3 sobre
la hipotenusa de acuerdo a la mnemotecnia, es decir, sobre 2. Esto es lo que colocamos en el denominador. Si nosotros quisiéramos calcular la secante del ángulo 30, entonces procedemos de la siguiente manera. La secante del ángulo 30 viene a ser la inversa del coseno del ángulo 30. Es decir, la secante del ángulo 30 viene a ser 1 sobre el coseno del ángulo 30. Es decir, es la inversa de esta fracción. Por lo tanto, la secante del ángulo 30 vendría a ser igual a 2 sobre raíz de 3. Para eliminar la raíz de 3 del denominador, lo multiplicamos y lo dividimos entre raíz de 3. Esto nos da lo siguiente: 2 raíz de 3 sobre la raíz de 3 al cuadrado. La raíz con el cuadrado se eliminan, entonces esto nos queda igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces la secante del ángulo de 30 grados vendría a ser igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Para calcular la tangente del ángulo de 30 grados, procedemos de la misma forma. La tangente del ángulo de 30 grados sería igual, de acuerdo a la mnemotecnia, al lado opuesto sobre el lado adyacente. En este caso, el lado opuesto al ángulo 30 vendría a ser 1. Entonces esto es lo que colocamos en el numerador, y el lado adyacente al ángulo 30 vendría a ser la raíz de 3. Entonces en el denominador colocamos raíz de 3. Tenemos que eliminar la raíz de 3 del denominador, por lo tanto a 1 sobre raíz de 3 lo multiplicamos y lo dividimos entre raíz de 3. Esto vendría a ser igual 1 por raíz de 3, es raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 se eliminan los radicales y tendríamos igual a 3. Por lo tanto, la tangente de 30 grados vendría a ser igual a raíz de 3 tercios. Ahora, para calcular la cotangente del ángulo de 30 grados, lo podemos hacer de la siguiente forma. La cotangente del ángulo de 30 grados viene a ser la inversa de la tangente. Si es que nosotros queremos calcularlo directamente de la mnemotecnia, sabemos de que es la inversa, por lo tanto no sería el lado opuesto sobre el lado adyacente, sino sería el lado adyacente sobre el lado opuesto. En este caso, el lado adyacente al ángulo de 30 grados viene a ser raíz de 3 y el lado opuesto viene a ser 1. Por lo tanto, la cotangente del ángulo de 30 grados viene a ser igual a raíz de 3. Ahora, si nosotros queremos calcular las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados, procedemos de la misma forma. Utilizaríamos esta misma mnemotecnia de SOHCAHTOA. En el caso del seno del ángulo de 60 grados, vendría a ser, de acuerdo a la mnemotecnia, el lado opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el lado opuesto al ángulo de 60 grados es raíz de 3 y su hipotenusa viene a ser igual a 2. Por lo tanto, el seno de 60 grados vendría a ser igual a raíz de 3 sobre 2. La cosecante del ángulo de 60 grados, como ya lo mencionamos, viene a ser la inversa del seno, es decir, en este caso la inversa de esta fracción. En otras palabras, vendría a ser igual a 2 sobre raíz de 3. Para eliminar el radical del denominador, lo multiplicamos y lo dividimos entre raíz de 3. Entonces tenemos 2 por raíz de 3, vendría a ser igual a 2 raíz de 3. Y en el denominador multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3, que vendría a ser la raíz de 3 al cuadrado. Es decir, el cuadrado con la raíz se eliminan y quedaría igual a 3. Por lo tanto, la cosecante de 60 grados vendría a ser igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Para nosotros calcular el coseno de 60 grados procedemos de la siguiente forma. El coseno de 60 grados, de acuerdo a la mnemotecnia, viene a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa.
Acá tenemos el ángulo de 60 grados, por lo tanto, el lado adyacente vendría a ser este lado, es decir, viene a ser la longitud de 1. Por lo tanto, en el numerador colocamos 1 y en el denominador, de acuerdo a la mnemotecnia, vendría a ser la hipotenusa. Por lo tanto, en el denominador viene a ser igual a 2. La secante del ángulo de 60 grados viene a ser la inversa del coseno, es decir, en este caso, la inversa de esta fracción. Si es que acá tenemos que coseno es igual a 1/2, la secante del ángulo de 60 grados vendría a ser igual a 2 sobre 1. Es decir, vendría a ser igual a 2. Para el caso de la tangente del ángulo de 60 grados, de acuerdo a la mnemotecnia, viene a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Acá tenemos el ángulo de 60 grados. El lado opuesto viene a ser raíz de 3. Entonces colocamos en el numerador raíz de 3. Y en el denominador, de acuerdo a la mnemotecnia, viene a ser igual a 1. Entonces colocamos entre 1, lo cual nos da que la tangente de 60 grados vendría a ser igual a raíz de 3. La cotangente del ángulo de 60 grados podemos hallarlo de la siguiente manera. Sabemos que la tangente, de acuerdo a esta mnemotecnia, vendría a ser opuesto sobre adyacente, y la cotangente viene a ser la inversa, es decir, vendría a ser el adyacente sobre el opuesto. Acá tenemos el ángulo de 60 grados, entonces el lado adyacente vendría a ser igual a 1 y el lado opuesto vendría a ser raíz de 3. Para eliminar el raíz de 3 multiplicamos y dividimos por raíz de 3, lo cual nos da igual a raíz de 3 tercios. Por lo tanto, la cotangente del ángulo de 60 grados vendría a ser igual a raíz de 3 tercios. Ahora, para nosotros poder calcular las diferentes funciones trigonométricas de los ángulos de 37 y 53 grados, lo primero que hacemos es construir este triángulo y colocamos las longitudes de acuerdo al ángulo. Por ejemplo, la longitud de 3 unidades la colocamos en el lado opuesto al ángulo de 37. Tenemos cuidado en colocar la longitud de 4 unidades en el lado opuesto del ángulo de 53 grados y la longitud de 5 en la hipotenusa. Después de eso estamos aptos para poder calcular cualquier tipo de función trigonométrica en conjunto con la mnemotecnia de SOHCAHTOA. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el seno del ángulo de 37 grados, entonces nos vamos a la mnemotecnia. El seno viene a ser el lado opuesto. Acá tenemos el ángulo de 37. El lado opuesto viene a ser el número 3 entre la hipotenusa. Tenemos que la hipotenusa es igual a 5. Por lo tanto, el seno de 37 vendría a ser igual a 3/5. El coseno de 37 grados, de la misma forma. Acá vendría a ser esta parte de la mnemotecnia, donde tenemos la C, donde el coseno vendría a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente en este caso viene a ser el valor de 4, entonces colocamos en el numerador 4, y acá, de acuerdo a la mnemotecnia, vemos de que la H está dividido entre la H, es decir, entre la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 5. Por lo tanto, el coseno de 37 vendría a ser 4/5. La tangente de 37, de acuerdo a la mnemotecnia, la T de la tangente vendría a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Acá tenemos el ángulo de 37, donde el lado opuesto vendría a ser 3 unidades y el lado adyacente al ángulo de 37 vendría a ser 4. Por lo tanto, la tangente de 37 vendría a ser igual a 3/4. De la misma forma, la cosecante del ángulo de 37 grados viene a ser la inversa del seno. Es decir, bien podemos colocar
esta fracción invertida, o también, de acuerdo a la mnemotecnia, sabemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto la cosecante vendría a ser hipotenusa sobre opuesto. Es decir, la hipotenusa es 5 y el opuesto a 37 vendría a ser 3. La secante del ángulo de 37 grados, de acuerdo a la mnemotecnia, viene a ser la inversa de coseno, es decir, vendría a ser no a sobre h, sino h sobre a, es decir, la hipotenusa sobre el adyacente. En este caso, la hipotenusa viene a ser 5 y el adyacente al ángulo de 37 grados vendría a ser 4. Por lo tanto, vendría a ser 5 cuartos. Y la cotangente del ángulo de 37 grados vendría a ser la inversa de la tangente. Es decir, podemos utilizar la mnemotecnia o simplemente vendría a ser esta fracción invertida, es decir, no sería 3 cuartos sino 4 tercios. Por lo tanto, la cotangente vendría a ser igual a 4 tercios. Ahora, por ejemplo, para hallar las funciones trigonométricas del ángulo de 53 vendría a ser de la misma forma, es decir, de la misma metodología como hemos calculado todas las funciones trigonométricas del ángulo de 37. En el caso, digamos, del seno del ángulo de 53 grados, vendría a ser, de acuerdo a la mnemotecnia, O sobre H, es decir, el opuesto, que en este caso es 4, sobre h, que en este caso viene a ser la hipotenusa, que es 5. Por lo tanto, el seno de 53 vendría a ser igual a 4 quintos. El coseno de 53 grados, de la misma forma, de acuerdo a la mnemotecnia, vemos acá que c de coseno viene a ser igual a sobre h, es decir, adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el adyacente del ángulo de 53 grados viene a ser igual a 3 unidades dividido entre el h, es decir, entre la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno vendría a ser igual a 3 quintos. Y la tangente del ángulo de 53 grados, de acuerdo a la mnemotecnia, vemos que t, es decir, tangente, es igual al opuesto sobre el adyacente. En este caso, el opuesto vendría a ser 4 y el adyacente al ángulo de 53 vendría a ser 3, es decir, la tangente vendría a ser igual a 4 tercios. Ahora, para calcular, por ejemplo, la cosecante del ángulo de 53 grados, vendría a ser de la siguiente forma. Cosecante podríamos calcularlo directamente de la mnemotecnia. Sabemos que es la inversa del seno, es decir, cogemos la s y ya no sería O sobre H, sino sería H sobre O. Es decir, acá tenemos el ángulo de 53 grados, la hipotenusa vendría a ser 5, es decir, H vendría a ser igual a 5, dividido entre O, es decir, al lado opuesto de 53, que vendría a ser igual a 4. Por lo tanto, la cosecante de 53 vendría a ser igual a 5 cuartos. En el caso de la secante del ángulo de 53 grados, sabemos que es igual a 1 sobre coseno de 53 grados. Es decir, podemos calcularlo directamente de esta mnemotecnia, o si sabemos que coseno de 53 es igual a 3 quintos, la secante vendría a ser igual a 5 tercios. Por lo tanto, la secante de 53 vendría a ser igual a 5 tercios, es decir, la inversa de esta fracción. Finalmente, la cotangente del ángulo de 53 grados, de acuerdo a la mnemotecnia, acá tenemos tangente, sabemos que la cotangente vendría a ser la inversa, es decir, ya no sería O sobre H sobre A, que O sobre A es la tangente, sino la cotangente vendría a ser igual a sobre O, es decir, adyacente sobre opuesto. Acá tenemos el ángulo de 53 grados, el adyacente vendría a ser igual a 3, entonces colocamos en el numerador 3 y el
opuesto vendría a ser igual a 4. Por lo tanto, la cotangente de 53 vendría a ser igual a 3/4. De la misma forma, si es que nosotros queremos calcular las diferentes funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo de 45 grados, procedemos a graficar el triángulo y colocar las longitudes en sus diferentes catetos e hipotenusa. Por ejemplo, opuesto al ángulo de 45 grados, en este caso tenemos los dos ángulos que son de 45 grados, vendrían a tener los catetos una longitud de una unidad, así como vemos acá y como vemos acá, y su hipotenusa de raíz de 2. Es lo único que tenemos que memorizar, y a la vez la mnemotecnia de SOHCAHTOA, que ya mencionamos anteriormente. Por lo tanto, si queremos nosotros calcular el seno de 45 grados, entonces procederíamos de la siguiente manera. Seno de 45, de acuerdo a la mnemotecnia, tenemos que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Podemos coger cualquiera de estos dos ángulos. Cojamos este ángulo. Entonces, seno de 45 sería el opuesto, que en este caso viene a ser 1. Entonces colocamos en el numerador 1. De acuerdo a esto, el opuesto viene en el numerador, sobre la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser en este caso raíz de 2 sobre raíz de 2. Si queremos eliminar el raíz de 2, lo multiplicamos y lo dividimos entre raíz de 2. Esto nos da igual a raíz de 2 medios. Si nosotros quisiéramos calcular la cosecante del ángulo de 45 grados, sabemos que de acuerdo a la mnemotecnia vendría a ser lo inverso a esta división, es decir, ya no sería O sobre H, sino sería H sobre O. En este caso, H vendría a ser la hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces colocamos en el numerador raíz de 2 sobre el lado opuesto, en este caso vendría a ser 1. Por lo tanto, esto sería raíz de 2 sobre 1, lo cual es igual a raíz de 2. En el caso del coseno, el coseno del ángulo de 45 grados vendría a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el lado adyacente viene a ser igual al lado opuesto, es decir, es igual a 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Por lo tanto, esto lo multiplicamos de esta misma forma por raíz de 2 entre raíz de 2, entonces 1 sobre raíz de 2 vendría a ser igual a raíz de 2 medios. En el caso de la tangente, de igual manera, tenemos que la tangente de 45 grados viene a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. Podemos ver que el lado opuesto es igual a 1 entre el lado adyacente, que en este caso también es 1. Por lo tanto, la tangente de 45 vendría a ser igual a 1. Y en el caso de la cotangente, sabemos de que la cotangente de 45 grados viene a ser igual a la tangente invertida, es decir, 1 sobre la tangente de 45 grados, lo cual sería 1 sobre 1 y nos da igual a 1.